afuera de los trailers no los dejaban dormir durante la noche. Como dije, soy solitario y además de ello no era creyente en lo sobrenatural. Así que deseché sus historias y achaqué todo ello a bromas entre los trabajadores o algún coyote o perro que anduviera por ahí en busca de sobras. De cualquier forma, jamás tuve problemas para dormir. Esas historias pronto escalaron hasta convertirse en conversaciones largas sobre fenómenos paranormales y algunos relatos que habían escuchado de los pobladores en el bar local. Lo encontré entretenido, en la misma forma que disfrutaría una película de terror, y todo siguió así, hasta que Rick, uno de los albañiles, dejó de ir a trabajar. Una mañana no se presentó al sitio de construcción, así que enviamos a alguien a buscarlo. Yo no lo vi, pero el trabajador en cuestión me contó que lo había encontrado hecho un ovillo en una esquina de su habitación, murmurando una y otra vez una frase: pezuñas, ojos. Se estaba riendo. Me sentí mal por Rick, pero siendo una persona escéptica me imaginé que debía ser por el estrés del trabajo y de la jornada de 8 horas en el calor asfixiante de Nuevo México. Todo eso, más la falta de descanso, debió provocarle una especie de colapso nervioso. Pero para el resto del equipo, esto fue algo sobrenatural, pues en los días posteriores, las historias de fantasmas se convirtieron en la teoría general de que una entidad fantasmal o un monstruo aparecía por las noches en el campamento, y discutían esto a todas horas. Llegó a pasar que mientras hablaban de ello en el bar, el bartender empezó a expresar su descontento sobre las historias y simplemente se retiraba a la parte trasera del local cuando los trabajadores empezaron a discutir una palabra nueva: Skinwalker. La palabra no significaba mucho para mí, aunque de lo que llegué a escuchar descubrí que se trataba de una especie de hechicero o brujo malvado. Recuerdo que una noche en particular uno de los trabajadores empezó a narrar historias sobre estos skinwalkers, mientras el resto del grupo lo escuchaba, con la atención de un grupo de niños de kinder. Llevaban un rato bebiendo y sus voces eran fuertes, por lo que una buena parte de los otros comensales ya se veían fastidiados por esa ruidosa plática de borrachos. Al mirar alrededor, pensando lo idiotas que debían verse, noté a un anciano con ropas de granjero que los escuchaba atentamente y tenía el rostro contorsionado en una expresión de enojo. El hombre debió darse cuenta de que lo veía, pues se levantó y caminó hasta el grupo de los borrachos con una mirada agresiva. A su vez, los borrachos le preguntaron qué quería, pero el granjero no respondió y se limitó a fulminarlos con la vista. En ese momento me levanté, deseando que ninguno de esos ebrios fuera lo suficientemente imbécil para provocar una pelea. El anciano permanecía de pie, mirando en silencio mientras los trabajadores lo provocaban, y esto continuó hasta que eventualmente perdieron el interés en él y resumieron su plática sobre skinwalkers. Al escuchar la palabra skinwalker, el hombre finalmente se decidió a hablar, y dijo con una voz cavernosa: dejen de hablar de lo que no conocen. Los borrachos se pusieron de pie y me acerqué con la esperanza de que me vieran y se alejaran del viejo. Este permaneció impasible ante ellos, ordenándoles no ser irrespetuosos y no meterse en cosas que salían de su comprensión. Esto los hizo enojar, y justo cuando uno de ellos se acercó agresivamente al anciano, me decidí a actuar. Siendo su supervisor, los idiotas prefirieron largarse y no arriesgar a que los reportara, dejándonos solo al anciano y a mí. Me disculpé con el hombre y le expliqué que solo era un montón de idiotas que no sabían controlar cómo bebían. En ese momento, el hombre sencillamente me dijo que tuviera cuidado, que la gente local no quería hablar del tema y que hablar de skinwalkers solo traería la clase de atención que no querríamos recibir. Tratando de permanecer cordial, me limité a asentir y le reiteré al hombre que vigilaría a mi equipo para evitar otro incidente. Volví al campamento horas más tarde y de camino a mi tráiler vi a uno de los borrachos, en concreto aquel que quería golpear al anciano. Dormía en una silla plegable frente a su tráiler, con una cerveza en la mano. No me importó mucho ahí, así que lo ignoré y seguí de largo para ir a dormir. Desperté después de las 3 de la mañana con los gritos de los trabajadores afuera del tráiler. Salté de la cama, me vestí y salí todavía algo dormido, para encontrar con que casi todos los trabajadores estaban reunidos cerca del tráiler del borracho dormido, gritando improperios y oraciones en igual medida. Supuse que el borracho debió haber sufrido un infarto, así que como responsable me abrí camino entre el tumulto hasta que una peste casi me provocó el vómito. No era un infarto, era algo peor.
El borracho, cuyo nombre ya no recuerdo, se había suicidado. Al parecer había roto la botella y usado un trozo de cristal para rajarse la garganta de lado a lado. Esta vez fue suficiente para hacerme vomitar, así que me retiré a un terreno baldío junto al campamento para que no me vieran hacerlo. Acababa de vaciar mi estómago cuando escuché un ruido cerca. Algo se movía entre los arbustos del terreno y pensando que podría tratarse de un coyote o un perro salvaje, miré a todos lados en busca de lo que producía el sonido. Podía ver las luces del campamento al otro lado de la barda que lo separaba del baldío, pero de allí en fuera